articulando a estas formas de dominación, de control, de represión. Y particularmente quiero referirme a lo que ocurre después del 11 de septiembre, cuando se dan estos ataques terroristas en los Estados Unidos, y la reacción que tiene la clase dominante estadounidense, que ya venía aplicando una política represiva a nivel mundial, pero digamos que esos ataques, cualquiera que haya sido su origen, su contexto, las explicaciones que se dan al respecto de si fue un autoatentado, etcétera, dio la justificación para emprender una forma, digamos, distinta de control a nivel, en el ámbito planetario, que desarrolla Estados Unidos a partir de estrategias que venía obviamente poniendo en práctica prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, pero que después de esta fecha fatal pone en práctica, y que lo hace a través de varias estrategias, digamos, de enfrentar ya a lo que podría ser sus enemigos, los enemigos que debía de establecer o forjar para poder llevar a cabo esta campaña de reapropiación de los territorios, de los recursos naturales. Es decir, por ahí leí, no recuerdo el autor, de que evidentemente la transnacionalización neoliberal, esta forma de reglobalización, puesto que el capital siempre ha sido globalizado, o de universalización del capital a nivel mundial, decía esta frase de que el mercado, o sea, la mano del mercado siempre viene acompañado del puño del mercado, es decir, siempre viene acompañado de la fuerza, del control, de la represión y de la dominación en todos los niveles de los ámbitos de las luchas sociales. Es decir, Estados Unidos pone en práctica una estrategia, primero de manera directa, que es lo que podríamos llamar las guerras neocoloniales o recoloniales, que se dan en los casos muy concretos de Irak y de Afganistán. Es decir, aquí tenemos nosotros una agresión militar directa, tropas, una guerra completa, que lleva a ocupación de los países, ¿no? En el caso de Irak, que me tocó conocer a mí en el 89, si bien hubo una devastación total a través de los bombardeos, se destruyó prácticamente toda la infraestructura urbana, el agua, el drenaje, carretera, etcétera. El Ministerio del Petróleo no se tocó, o sea, el Ministerio del Petróleo, pues, no abrieron con la llave, ¿no? Y todo estaba intacto. Es decir, todo el aparato de la vida de la ciudadanía se vino al desastre completo. Ustedes sabrán el millón de muertos que ha habido mínimamente en Irak, 4,5 millones de desplazados, la muerte de su intelectualidad, el saqueo total de su patrimonio cultural. Es decir, la famosa invasión para imponer la democracia estadounidense resultó en uno de los mayores desastres humanitarios en la historia de los últimos años, y eso fue lo que fue la incursión a Irak, apropiándose del petróleo. Y bueno, hoy sabemos que todas estas justificaciones sobre, por ejemplo, la supuesta complicidad de Saddam con Al Qaeda era mentira, las armas de destrucción masiva eran mentiras, y de esta manera, pues, nosotros vemos en el ejemplo de Irak y de Afganistán, ya no me voy a detener en Afganistán, situaciones muy similares en cuanto a la apropiación directa militar y colonial de los territorios. Esa es un ejemplo de los tiempos modernos, de cómo Estados Unidos reestructura o reconfigura las formas de dominación y entra de manera directa a partir de pretextos varios, a partir de lo que vimos a lo largo de estos ya 10 años de la ocupación de este país.
Pero Estados Unidos también pone en práctica otra estrategia más aviesa, más perversa, que es lo que Estados Unidos y sus estrategias. Todo esto que estoy diciendo es a partir del estudio de los manuales de contrainsurgencia, de los documentos de los militares que se ha podido obtener a través de Wikileaks, las formas, es decir, los estudios de lo que ellos consideran que es su papel a nivel global. Y entonces, bueno, desaparecido el bloque soviético, el socialismo, ellos tenían que establecer un enemigo, y ese enemigo era primero el terrorismo, a partir del cual pueden hacer esas intervenciones, justificar en el nivel mediático esas intervenciones, tomando en cuenta que tienen el control prácticamente en cada uno de nuestros países de esos medios masivos de comunicación. Por ejemplo, la contrainsurgencia habla mucho del control de la narrativa, que lo importante no es la realidad, sino la narrativa de la realidad. Por ejemplo, el 1 de diciembre, no importa qué ocurrió cuando Peña Nieto tomó, sino cuál es la narrativa que los medios hacen. Eso es lo importante. Ganar la narrativa es una forma de la contrainsurgencia. Bueno, el otro medio, que es el que podríamos decir que México es como el ejemplo de esa otra estrategia, es la guerra contra el terrorismo y contra el narcotráfico. Y aquí es donde entra lo que ha estado ocurriendo a partir de Calderón, y seguido y continuado por el actual gobierno. Y lo que sería el complemento, la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo. Es decir, la guerra contra el narcotráfico, evidentemente, no ha sido contra el narcotráfico. Es decir, veamos los resultados de la guerra y entonces podemos decir qué tipo de guerra es. La pregunta, ustedes piensen a lo largo de estos ya casi 7, 8 años de esta guerra que Tulín caracterizó perfectamente bien, ¿cuáles son los resultados de la guerra? Los resultados de la guerra es que el narcotráfico goza de cabal salud, o sea, el crimen organizado, que es otra transnacional, que es otra corporación transnacional, se ha diversificado, ¿no? como un Oxxo, como un Santos. Es decir, aquí en el crimen organizado hay de todo. Ustedes tienen, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cuerpos, ¿no? Desde la prostitución, trata de personas, migrantes, órganos, todo lo que tiene que ver con eso, toda la cuestión de las drogas, que es lo que más se conoce, por eso se llama guerra contra el narcotráfico, pero en realidad, y algo que no se percibe es que el principal negocio actualmente en cuanto a liquidez, o sea, efectivo, lo que Cedillo no tenía, es la venta de armas. Y la venta de armas las lleva a cabo principalmente Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es el principal vendedor de armas, Estados Unidos es el principal consumidor de drogas. Entonces aquí nosotros tenemos una guerra que ha dejado, como Tulín dijo, cerca de 120,000, 130,000 muertos, ¿no? 40,000 desaparecidos, 250,000 desplazados, como en el caso de Irak, o sea, ¿no? Poblaciones enteras que por no querer pagar la cuota, por los muertos que ya hay, por la reclutación forzada para los campos de trabajo, para entrarle a la comercialización o a todo lo que es el brazo militar. Todo eso desplaza gente y bueno, tenemos nosotros alrededor de 120,000 muertos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo para darnos una idea comparativa de lo que esto significa. Imagínense ustedes, cuando en Nicaragua, que me tocó estar allá, hubo una guerra que duró 10 años. Era una guerra con artillería, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en el caso de este lado, de lo nuestro, las catiuscas, había catiuscas, o sea, ustedes no sé si las conocen, son unos con tubos así, ¿no? Y salen, son cohetes, pues, morteros, etcétera. En 10 años hubo 50,000 muertos.
Nosotros tenemos 7 años y hay más de 120,000 muertos. ¿Quiénes mueren? Porque eso también nos da una idea del tipo de guerra que es. Jóvenes y pobres. Estos son los que mueren, jóvenes y pobres. Todo el aparataje financiero, digamos, todo lo que se mueve en efectivo. Miren, está más o menos calculado, no me voy a hacer el análisis muy preciso, pero el 30% de las ganancias del narcotráfico se quedan en los países, digamos, comercializadores y todo. Pero el 1% va a parar a los que cultivan la amapola o la marihuana, es el 1%. Después de ahí se distribuye como un 5% entre lo que podría ser el sicariato, ¿no? Los pagos estos de, no sé, 3,000, 4,000, 5,000 pesos a la semana o al mes o lo que fuera, dependiendo del tipo de sicario de que se trate. Pero digamos que entre los jefes y todo lo demás se queda un 30% a grosso modo. ¿Quién gana el 70% del negocio del narcotráfico? Pues se gana en Estados Unidos. Entonces, ellos se quedan con las ganancias de lo que es una mercancía, es decir, una mercancía que aquí vale 1 y en las calles de Chicago ya vale exponencialmente el precio de lo que acá se vendió o de cómo se transportó. Entonces, se quedan ellos con un 70% que blanquean y ahí pagan a sus propios brazos ¿no? de distribución, etcétera. Pero los grandes negocios, es decir, el aceite, toda la maquinaria financiera en efectivo, viene de la venta de las drogas en su propio territorio. Andrés Barrera decía, ¿qué sucedería si de pronto el narcotráfico para? ¿Sí? ¿Qué pasaría con los millones de adictos? ¿Quién les proporcionaría la heroína, la marihuana o el crack o lo que fuese? Es decir, evidentemente que se daría un tipo de colapso sanitario o social o de todo tipo, y entonces hay una maquinaria aceitada. De hecho, Estados Unidos fue el que introdujo en los años de la guerra el cultivo de la amapola en Sinaloa. Es decir, para sus tropas que necesitaban heroína, entonces ellos fueron los que primero, a partir de arreglos con los propios militares mexicanos, introdujeron los campos de amapola, introdujeron todo en Sinaloa. Fue ahí de las primeras experiencias de cultivo gubernamental de droga por vías clandestinas. De tal manera que lo que quiero aquí dejar bien claro es que el cártel más importante no es ni del Chapo, ni del Tuto, ni de la Tuta, ni de nadie. El cártel más importante del mundo se llama DEA. O sea, la DEA controla precios, mercados, incauta donde debe de incautar, toma preso a quien debe de tomar, es decir, mueve todo como un mercado y evidentemente eso está bien estudiado para el caso, por ejemplo, de Afganistán y el papel que juega todo el negocio de la droga para el juego financiero europeo y lo que significa para México. Entonces, la guerra, primero, un juvenicidio. Segundo, es una guerra social contra pobres. Tercero, ha podido justificar la toma del país por los militares. Todo está en manos de los militares. Todo lo que era las policías están en manos de militares. Es decir, es frecuente, ya es prácticamente una cosa común ver convoyes del ejército, ahora de la Marina, que son los niños consentidos del Pentágono, la Marina, y eso se logró que el ciudadano vea común el que lo registren en cualquier esquina, el que lo zarandeen en cualquier aeropuerto, ¿no? Es decir, se instaló un clima de persecución y de delación, un clima de terror por varias vías. Por un lado, los militares, que como sabemos, pues el ejército mexicano goza de esa fama de guerra sucia a lo largo de todos estos años, y pues cualquiera que le ha seguido la pista podemos darnos cuenta de la Brigada Blanca. No voy a hablar de eso porque ustedes creo que sabrán bastante de ello,
pero los militares se instalaron, sin haber modificado una sola ley, se instalaron como la policía, se instalaron, incluso, por ejemplo, en la zona 24 en Cuernavaca, donde yo vivo, pues ahí tienen un número de teléfono para denunciar. De cuando acá el ejército es ministerio público y puede hacer averiguaciones y detenciones y de todo. Entonces los militares se instalaron. Y evidentemente yo les recomiendo un libro de Pilar Calveiro que se llama Violencias de Estado. Está Pilar Calveiro, una compañera argentina que vive aquí, Violencias de Estado, la guerra contra el terrorismo y la guerra contra el terrorismo y el narcotráfico como medios de control social. Y ahí explica esto y otras cosas. Es muy interesante el libro porque en la parte segunda trata sobre los penales en México. Aquí Foucault entra mucho, ¿no? Reducir, castigar, todo. Ahí entra muy bien el análisis de las prisiones, de los sistemas de prisiones, y toma el caso de México. Por eso es también muy interesante leer ese libro. Y se instala pues esta guerra difusa contra el narcotráfico, pero también contra el terrorismo. Y es ahí donde entramos en el terreno de lo que estamos tocando. Miren, ustedes recuérdenme, porque yo no sé, ¿hay algún acto terrorista que ustedes recuerden en México? No. Y sin embargo, ya hace bastantes años, abogado, ¿cuándo fue que se modificó la ley? Se reconoció el delito de terrorismo, también el de espionaje, ¿no? O sea, se reconocieron varios delitos que Estados Unidos necesitaba que se reconocieran. Y entonces se reconoció el delito de terrorismo. Claro, el delito de terrorismo, pero no el terrorismo de Estado, que es el crimen que más se comete a nivel mundial. Es decir, por ejemplo, todos los regímenes Pinochet, todas estas dictaduras militares eran terrorismo de Estado. En México tenemos un tipo de terrorismo de Estado. Dadas las formas como vamos viendo que las cosas se van desarrollando con la ley Bala, con la ley Gestapo, con todo lo que ha ocurrido en los cambios penales, nosotros estamos entrando en un terreno fanganoso, ¿no? De fángano, de lo que fuere, que nos está llevando a un cierto tipo de control y de terrorismo de Estado. Pero es muy importante que se tipifique ese delito, porque así ellos pueden entrar en todo el terreno de lo que es la ocupación de un país. Ya entraron por el lado de la venta de armas. La iniciativa Mérida es el trato ideal para las corporaciones estadounidenses, porque por un lado le dan a México, entre comillas México, el dinero para que compre en Estados Unidos armas, helicópteros, etcétera. El negocio siempre es redondo y los gringos siempre ganan. Y entonces, ¿qué pasa con la iniciativa Mérida? Que las corporaciones pues ganan como ganan en la venta de armas, como ganan en la venta de las drogas, y ellos no tienen la guerra ni en Chicago ni en ningún otro lugar. O sea, ahí no hay 100,000 muertos de esta guerra. La guerra la pagamos nosotros y ellos se quedan con todas las ganancias. Entonces tenemos pues este mecanismo de este enemigo difuso, el terrorismo. De ahí que la necesidad de criminalizar cualquier resistencia. ¿Por qué? Porque todo esto que estoy contando viene acompañado de la otra invasión. Es decir, primero, para terminar el punto anterior, a través de la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo, Estados Unidos se instaló como el que controla todo el aparato de inteligencia en México. No me refiero a la estupidez o no, sino a los aparatos de inteligencia, o sea, CISEN, Sección Segunda, Ejército, Armada, etc. Lo controlan a través de las oficinas que tienen a un lado de la embajada, en esta oficina binacional, en donde hay las 12 agencias de espionaje estadounidenses ahí representadas, que tienen sus mecanismos de articulación con todas las agencias, como le llaman a ellos, mexicanas. Esto es Ejército, Marina, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Estados Unidos, sin disparar un solo tiro como Nijar, intervino a México a partir de estos dos mecanismos de control que
evidentemente han traído consigo cambios también en la legislación de lo que les interesa. Es decir, no solamente lo que llama Camilo Valqui, le llama dialéctica, dialéctica de la economía concreta. ¿Por qué? Porque la economía mafiosa se da la mano con la economía legal y supuestamente legítima. Entonces, tenemos pues estos mecanismos de control, pero también los mecanismos de control del Estado mismo, del Estado a través del Ejército y de las fuerzas de seguridad, que quedan ya en todo lo que podría ser la estrategia del Comando Norte, que queda atrapado en la estrategia de la guerra de Estados Unidos desplegada en América Latina, que juega México un papel muy importante de esta guerra. Y luego viene la otra ocupación, la ocupación de las transnacionales. El ejemplo de la minería es muy importante. A partir del artículo 6 de la ley minera, ustedes tienen que la exploración y explotación de la minería es preferente sobre cualquier otro uso de la tierra. En Puebla, la obsecuente Cámara de Diputados ya le dio permiso a su gobernador, el panista el represor, para que expropie cualquier terreno que él piense que es de utilidad pública. O sea, ya le dio una ley expropiatoria. El artículo 6 de la ley minera es una ley expropiatoria. Se calcula que un tercio del territorio nacional está en manos de las mineras, un tercio del territorio nacional. El 70% de estas mineras son canadienses. Miren, a tal grado la Secretaría de Economía regala el territorio, que ocurren casos verdaderamente grotescos que nadie cree, pero ustedes pueden ir a ver y comprobarlo si tienen la paciencia de ir a ver las concesiones canadienses. En el caso de Morelos, la Secretaría de Economía, en el perímetro de las 15,000 hectáreas que le regaló a la Esperanza Silver, ahora ya es otra compañía, porque también es un negocio vender las concesiones, ahí en ese perímetro está Xochicalco, patrimonio de la humanidad. Cuando nosotros fuimos con el anterior director del Instituto Nacional de Antropología, le dijimos que Xochicalco estaba dentro del perímetro de una concesión minera. No, ¿cómo va a ser eso? Entonces tuvimos que llevar los planos y decir, mira, ahí está. Y eso ocurre también en muchos otros lugares de la República. Si, ¿qué está dentro de esas concesiones mineras? La Secretaría de Economía le vale madre, no importa. Ellos regalan por 50 años, prorrogable a otros 50 años, un tercio del territorio nacional. La ley de aguas para regalar el agua, la Coca-Cola. O sea, la ley de lo que tú quieras, dime qué quieres y yo te reformo la ley. Es decir, ¿cómo quieres que te la reforme? Pues con nuestros obsecuentes diputados, senadores, del partido que sea, porque cualquiera tiene ya un precio y aquellos que decían que eran revolucionarios de la democracia ya se volvieron también comprables y vendibles y cooptables, y entonces les vale madre también todo eso. Y entonces el país entero está ocupado. Nosotros hemos, en Paz con Democracia, hemos publicado un llamamiento a la nación mexicana en el 2007, pueden consultarlo en la página de La Jornada, en donde utilizamos ese término de ocupación integral. Lo que nosotros hemos visto a lo largo de estos 30 años es una ocupación integral de nuestro país sin disparar un solo tiro ni desplegar una sola tropa estadounidense. Virtualmente, prácticamente está desapareciendo de nuestras manos todos los recursos. Y vean ustedes, lo que no hizo el panista lo hizo el priista. La primera ley, la ley laboral, es decir, control de la fuerza de trabajo. La segunda ley, importante, la ley laboral del primer sindicato de América Latina en número, los maestros. La tercera ley, la ley de la expropiación, la privatización del petróleo y la electricidad. Entonces, pues
eso era lo que faltaba. Y entonces, ¿qué viene después de esas leyes que coronaron? La de la energética coronó todos los esfuerzos de los neoliberales. La ley de criminalización, la ley Bala, o sea, bala para los movimientos. Eso es lo que nos espera en los próximos años. Bala para los movimientos, criminalización. Cualquiera que se oponga a una concesión minera, ya vienen ustedes la detención de esta compañera en Puebla, que es una comisaria ejidal y la detuvieron por defender al elegido, o lo que hicieron con el compañero de la Universidad de Puebla, defendiendo también el movimiento en contra del Plan Integral Morelos, o lo que han hecho Graquito y compañía en el estado de Morelos, en Huesca, con las represiones, etcétera. Es decir, tenemos una permanente modificación de las leyes para provecho del capital y criminalización. Se mantiene el control, o se quiere el control total de los movimientos, y para ello pues nos van a acusar. Es decir, si le van a tirar un balón a Televisa, van a decir que el balón... Tú vas a tirar. Hasta el primero. ¿No? O sea, ¿me entienden? Cualquier cuestión va a ser interpretada no de manera ingenua, va a ser interpretada como un evento que puede ser incluso terrorismo futbolístico o cualquier cosa, terrorismo futbolístico. El que Andrés nos saca del No, lo digo porque, es decir, y bueno, quiero terminar diciendo que todo esto que tenemos que conocerlo, pero no caer en la trampa de aterrorizarnos, porque todo esto, digamos, de una manera distinta, se ha dado a lo largo de la historia, es decir, y los imperios han desaparecido. Es decir, nuestros enemigos no son invencibles, ni son invulnerables, ni hay talones de Aquiles que hay que estudiar. A mí me encanta que haya gente pensando, ¿no?, de qué manera darle al movimiento social y popular una impronta distinta, una manera diferente de protestar. Tenemos que hacer un análisis profundo de las maneras como organizamos nuestros eventos, nuestros actos, es decir, cómo transmitimos todos estos conocimientos. Estamos quedándonos en la nostalgia de lo que fueron los movimientos sociales, y entonces hacemos manifestaciones, mítines, marchas, etcétera, exactamente igual que hace 30 y 40 y 50 años, sin darnos cuenta que las cosas han cambiado, que las cosas ahora tienen una dinámica diferente y distinta, sin importar, por ejemplo, el fenómeno de las redes de comunicación entre jóvenes, etcétera. Es decir, pensar en cosas distintas y diferentes sin dejar aterrorizarnos, porque lo que ellos quieren es que nosotros nos vayamos a nuestra casa, porque nos quieren quitar el terreno de lo público y nos quieren meter en el terreno del consumo, de los malls, que ahí es donde se van a reunir los jóvenes, en el terreno de lo cotidiano, del narcisismo, el que me importa, yo solamente yo, y el que me está a un ladito y lo demás me vale madre, del bullying, de un bullying permanente de todo lo que se mueve y de un ataque permanente. Entonces, ¿cuál es nuestra arma de construcción masiva? Lo colectivo, las autonomías indígenas, en el caso de los sectores indígenas, la reconstrucción de los barrios, la reconstrucción de los sindicatos horizontales, la necesidad de que todos participemos dentro de un tipo de lucha en donde no necesariamente tenga que haber jefes y caudillos y salvadores que Juárez les habla al oídito y que les dice que ya ahora sí, la próxima te toca, cuate. Es decir, entonces, ese es el tipo de lucha que nosotros tenemos que dar, un tipo de lucha distinta. Los indígenas nos han dado la muestra, ahí están resistiendo. Es el único sector social que tiene una estrategia de lucha, carajo, la autonomía. Díganme si un sindicato tiene una estrategia de lucha, díganme si las organizaciones, ya no digo los partidos, porque los partidos, pues son eso, partidos, ellos parten. Viene para acá Miguelito y ¿qué voy a hacer la próxima, Chulín? ¿Voy a ser senador o qué voy a hacer? Es decir, la ley, ¿no?, del circo, ¿no?, que pasa de aquí para allá,
y siempre con red protegida para no arriesgarse. Bueno, muchas Creo que gracias. estamos en un momento convencido, primero 100%, 110% con lo que acaba de articular Gilberto López Rivas. Yo creo que me ahorra la mitad de la presentación, así que seré breve para entrar en el debate, en la discusión. Yo empezaría con una nota optimista, un poco el mismo tenor en que Gilberto estaba terminando su propia intervención. Creo que hay signos muy claros de desesperación de parte del poder, del régimen, en México, en el mundo en general. Hay una crisis de legitimidad muy profunda de lo que se llamaba en su momento la democracia liberal. Se sostenía en función de su contraposición con un sistema de socialismo realmente existente, una fantasía, un avatar, una imaginación con respecto a lo que implicaba ese sistema, le permitía construir una legitimidad falsa para este sistema de la llamada democracia liberal. Pero hoy ni esa fantasía existe. Ahora ya estamos viendo de manera muy directa y cruda de qué se trata este sistema. Es un sistema, una maquinaria de imperialismo, de desigualdades, de impunidad y de corrupción. Y esto siempre lo hemos sabido, pero lo interesante es que ahora ya se les está cayendo la máscara. En México estamos viviendo esto de manera particularmente clara. Pues nadie cree en las instituciones democráticas en este país. México es el país en toda América Latina en que la población menos confía en las instituciones públicas. Esto es una gran noticia, señores. No le crean el cuento de los politólogos y los sociólogos tradicionales que te dicen que la desconfianza del pueblo y sus autoridades es signo de una cultura autoritaria. No. En todo caso, me preocuparía si tuviéramos instituciones confiables, que funcionaran bien, que tuviéramos una democracia eficaz y que la gente no confiara en ella, pero no es el caso. Tenemos un sistema autoritario. Nos venden una idea, un mito de una transición democrática que jamás existió. El hecho de que nosotros, 70-80% de la población, no estamos satisfechos con este sistema que está enfrente de nosotros, demuestra las altas expectativas de la población mexicana con respecto a cómo tendría que funcionar un sistema político. Esto es un gran activo. Nadie le cree a Enrique Peña Nieto. Sus tasas de aprobación, aún de acuerdo con las encuestas más vendidas y más cercanas a él mismo, el régimen, aceptan que no rebasa los 35 o 37%. Eso es GEISA, que inflaba 20% en las encuestas 2012, entonces el número real sería más o menos 17%. Encuestas independientes en el DF demuestran que efectivamente solamente 17%, bueno, más bien hasta incluso 17% de la población todavía tienen una imagen positiva de Enrique Peña Nieto. Hay 17% de ilusos, personas que quién sabe dónde viven, ¿no? Van a estar familiares de los empleados públicos federales, no sé. Esto implica una crisis de legitimidad muy seria. Las rutinas, la simulación, la ceremonial electoral, que denunciaba en su momento Pablo González Casanova en La democracia en México 63, lo escribe 65, lo publica. Ese ceremonial electoral siempre la hemos tenido en México. En otros países hay las transiciones democráticas, las puedes ubicar, ¿no? Pues hay un dictador que está 30 años, pero tienes elecciones deficientes, pero son elecciones, sí. Pues aquí siempre hemos tenido elecciones, siempre han sido fraudulentas, siempre han sido una farsa, y nosotros los ciudadanos sabemos que esto sirve de muy poco. Insisto, esto es una coyuntura positiva, de derrumbamiento de un sistema de legitimidad. En México mismo, en nuestra propia historia, tenemos esta crisis también del PRD, también de Morena. Tenemos discusiones, tengo muchos amigos en Morena. Yo en su momento tengo todavía esperanza en Morena, no quiero decir que no, pero
hay denuncias de que justamente está reciclando las mismas prácticas, ¿no? Y esto es el problema, hay un agotamiento, como dice Gilberto, de los viejos modelos. Yo creo que está bien que existen modelos, que existen partidos, pero también, además, hace falta hacer un trabajo social, comunitario, activismo diferente, ¿no? Y esto está surgiendo, y esto es lo bonito. En los últimos 6 meses han surgido una cantidad de nuevas iniciativas, agrupaciones juveniles, o no tan juveniles tampoco, Si ves el estrato demográfico, por ejemplo, de los que se inscribieron para el Congreso Popular, que obviamente no es representativo en absoluto, pero sí es representativo de lo que es representativo, que son personas con acceso a las redes sociales, con cierta orientación ideológica de izquierda, muy diversa. Si ves las estadísticas, el grupo de edad más representado de los que se inscribieron formalmente en el Congreso Popular son los de 35 a 44 años. Esa es mi generación, yo tengo 40 años, cumplo 41 años. Somos la generación de la decepción democrática. Lo interesante es que vivimos un momento de esperanza. 94, 97, hasta para algunos 2000, ¿no? Era 88, claro, eso es más antes. Pero todo esta de 88 hasta 2000, esos 12 años, era un momento de esperanza democrática. Eran cuando nosotros éramos jóvenes. Y de repente, ya después, ya cuando dejamos de ser tan jóvenes, salen las canas, eso del asunto, ya vamos de repente experimentando esa decepción. Pero experimentamos esa esperanza. Entonces también esa generación es relevante, que hay muchas generaciones con muchas demandas y necesidades, y están surgiendo una infinidad de movimientos. Quizás siempre existían, quizás nada más se están visibilizando por medio de las redes sociales, etcétera, pero aún eso es un logro, es un avance, ¿no? A ver, tampoco podemos caernos en el optimismo ingenuo, ¿no? Que decía Gramsci, ¿no? Optimismo de la voluntad, pero pesimismo y claridad del intelecto. Por otro lado, todo el asunto internacional ya lo cubrió Gilberto, no hace falta redundar más, realmente creo que fue muy elocuente, completa la exposición. Cuando vemos el proceso político local, es muy importante también fijarse ahí. El 1 de diciembre de 2012, agradezco la invitación de ustedes, la coordinadora que organizaron esta mesa. Ustedes son muy importantes precisamente porque el 1 de diciembre de 2012 implica un rompimiento histórico que todavía no hemos asumido. Bueno, quizás nosotros aquí sí, pero la sociedad no ha asumido. Implica el fin de la sucesión pacífica del poder. En 94 también hubo un magnicidio, un asesinato muy importante, pero fue, no es para menospreciar el asunto, pero fue de un candidato presidencial. Ya la sucesión misma fue un acto, no quiero usar la palabra pacífico, pero fue liso. 2000, 2006, 2012 es el momento en que se rompe la sucesión pacífica. Pacífica es una palabra, hay que usar otra del poder, en que se instala una sucesión violenta, en que se derrama sangre directamente el día de la toma de posesión y se muere, ejecutan a Juan Francisco Coiquendal. Juan Francisco Coiquendal tendrá, estoy seguro, un monumento. Es un monumento en Paseo de la Reforma, en el Zócalo, no sé dónde, pero él realmente, para mí, en lo personal, es un héroe de la patria, es una víctima de este régimen autoritario. Nunca tuvimos una transición, pero hubo, como digo, esta generación vivimos una esperanza, y con este asesinato y esa transición sangrienta del poder, pasamos a otra etapa. La diferencia entre la guerra de Calderón y la guerra de Peña Nieto es que con Calderón
bueno, la muerte sigue igual, los secuestros incluso más, pero los asesinatos de activistas con Calderón eran más enfocados hacia individuos que buscaban justicia para sus familiares, ¿no? La señora que es Contreras en Juárez, Nepomuceno Moreno, varios del grupo de Cecilia, en fin. Hoy esto sigue ocurriendo, pero ahora la violencia de Estado también va dirigido, y siempre también en el pasado, tampoco es un viraje completo, pero ahora ya más claramente va dirigido en contra de colectivos que se organizan, ¿no? Activistas sociales que están luchando para un cambio político, desde Coikendal hasta muchos otros casos que hemos estado atestiguando en estos años, ¿no? En Michoacán mismo, ¿no? Una niña incluso de 15 años fue abatida en uno de los primeros ataques en contra de las autodefensas cuando se dio este rompimiento entre las autodefensas y el gobierno, ¿no? Entonces se escala la represión, ustedes mismos lo saben, lo han vivido, conocen, lo han vivido en carne propia, pero también hemos tenido logros. Yo creo que esta liberación de los presos, el más reciente liberación fue el primero del 2 de octubre, ¿no? Fueron unos 9 que salieron, ¿no? 6, ustedes son, ¿sí? Bueno, son amigos sí. Esta liberación sí me parece también un momento histórico que no se le ha dado suficiente atención, porque implica una victoria que hay que celebrar, que hay que reconocer a los responsables como Andrés y los otros abogados que han defendido los casos, y hay que cacarearlo, y hay que realmente utilizarlo y aprovechar de ello para construir nuestros proyectos hacia el futuro. Lo que pasa es que toda la estrategia de encarcelar y de matar, evidentemente amenazar a los activistas sociales, es mantenernos a la defensiva, ¿no? Si nos pueden tener con todo nuestro tiempo queriendo sacar a los nuestros de la cárcel, que eso sea la actividad principal de los movimientos, ya ganaron. Y no es que no sea importante, hay que hacerlo evidentemente, pero si nos quedamos ahí, nos quedamos justamente en su cancha. Lo que tenemos que hacer es idear nuevas formas para articularnos, para que pues ellos sean los que se sienten y están a la defensiva. Una de las cosas que nosotros hicimos hace 3 años, sobre todo lo hizo un joven abogado que se llama Netzai Sandoval, era llevar a la Corte Penal Internacional, a La Haya, un juicio por crímenes de guerra y de lesa humanidad en contra del presidente de la República, en contra de Felipe Calderón y también los narcotraficantes, y quien resultara responsable. Eso caló tan fuerte en el sistema porque es eso, en lugar de solamente los defensores de derechos humanos luego, y no es autocrítica también, no me lo tomen mal, somos muy buenos en sacando a la gente de la cárcel, ¿no? Pero metiendo a la gente al bote, eso sí ya es más difícil, evidentemente, pero es algo que tenemos que aprovechar. El caso ahora de Jacinta es otro caso de éxito, eso es muy importante. Todavía no están en el bote estos secuestradores, ellos sí, de la Policía Federal, pero sí, ya por fin hay un fallo, que hay una indemnización económica que no han dado a conocer, pero por lo menos ahí hay un asunto. La sociedad, tenemos que dar estas muestras de poder popular, de poder realmente no solamente defendernos, sino tomar la iniciativa en el cambio social, y estos casos son claves al respecto, ¿no? Yo creo que lo dejaré ahí para dejar a Andrés, porque ya estamos muy tarde, a las 7:30 me tengo que ir. Les agradezco muchísimo a todos.